Bienvenida, alma viajera. Hoy te invito a descubrir cómo las constelaciones familiares pueden mejorar tu vida. Muchas personas llevan una sensación en lo más profundo de su ser, una sensación que es difícil de explicar. No es tristeza, no es rabia, es una especie de carga silenciosa, como si debieran pagar por algo, aunque no saben qué. Es una culpa invisible, una culpa que no tiene nombre, que no tiene causa clara. Una culpa que vive escondida, pero que condiciona todo. Esa culpa puede hacerte sentir que no mereces descansar, que no puedes disfrutar, que algo en ti está mal, aunque no sepas qué. Hay quienes la arrastran desde niños, otros la descubren más tarde, algunos la sienten cuando están a punto de lograr algo, y justo entonces lo sabotean. Otros, cuando todo va bien, y de repente, sin motivo, sienten que no es justo. Y es que, aunque no lo sepamos, muchas veces lo que sentimos no empezó con nosotros. Te voy a contar una historia real, inspirada en muchas personas que, como tú o como yo, han sentido ese peso extraño, invisible, y han decidido mirarlo de frente. Esta es la historia de Clara, y de cómo, a través de una sesión de constelaciones familiares, descubrió que esa culpa no era suya, y que devolverla a su origen fue el primer paso para volver a vivir en paz. Clara tiene 38 años, vive en una ciudad mediana, trabaja en diseño web. Es una mujer sensible, creativa, responsable. Todos la describen como buena gente. Siempre está ahí para los demás, pero por dentro se siente como si estuviera siempre en deuda. Desde joven, Clara sintió que tenía que hacer más, dar más, esforzarse más, que si algo salía mal, era su culpa, que si alguien se molestaba, seguramente era por algo que ella había hecho. Durante años intentó ignorarlo, pensó que tal vez era inseguridad, baja autoestima o simplemente ansiedad. Pero había algo más profundo, una sensación de no estar bien por dentro. Cada vez que la vida le ofrecía algo bueno, un trabajo, una pareja, un descanso merecido, una parte de ella se sentía incómoda, como si no tuviera derecho a aceptarlo del todo. Empezó a rechazar oportunidades, a posponer decisiones importantes, a pedir perdón por cosas que ni siquiera eran su responsabilidad, hasta que un día, en medio de una conversación con una amiga, rompió a llorar, y entre lágrimas dijo algo que nunca había dicho antes. Siento que estoy pagando por algo que no sé qué es. Esa frase quedó flotando en el aire, como una verdad que llevaba años queriendo salir. Su amiga la miró con ternura y le dijo: «Eso que sientes puede no ser tuyo. ¿Has oído hablar de las constelaciones familiares?». Clara negó con la cabeza, y su amiga le explicó, con calma, que a veces cargamos con emociones o destinos de personas de nuestra familia, que el alma familiar tiene su propia lógica, y que todo lo que no fue visto tiende a repetirse. «Quizás estás cargando con algo que le ocurrió a alguien antes que tú», le dijo, «y tu corazón lo recuerda, aunque tu mente no sepa por qué». Clara no entendía del todo, pero esa frase le dio paz, y por primera vez sintió que había un camino. Buscó un taller, se inscribió y esperó, con miedo, con dudas, pero también con una semilla de esperanza. El día del taller, Clara llegó antes de la hora. Estaba nerviosa, pero no sabía exactamente por qué. Sentía mariposas en el estómago, aunque no era emoción, era más bien una mezcla de expectativa y temor, como si algo importante fuera a pasar. El lugar era sencillo, acogedor. Una sala con el suelo de madera clara, ventanas abiertas y una luz suave entrando por ellas. Había un círculo de sillas en el centro. La gente tenía rostros tranquilos, cada uno en su mundo, como si todos estuvieran ahí, por razones distintas pero con el mismo anhelo: entender. La facilitadora, una mujer serena y de voz amable, les explicó brevemente qué era una constelación. Dijo que cada familia es como un sistema, y que, en ese sistema, al que todos los de la familia pertenecen, cuando alguien es olvidado, rechazado o silenciado, el sistema se desequilibra, y que, sin saberlo, alguien en las siguientes generaciones suele asumir esa carga, no por castigo, sino por amor.
Clara la escuchaba en silencio. Algo en ella comprendía, no con la cabeza, sino con algo más profundo, algo que no sabía que tenía. Cuando llegó su turno, la facilitadora le preguntó: ¿qué te gustaría trabajar hoy? Clara respiró hondo y dijo: siento culpa todo el tiempo, pero no sé por qué. No hay una razón lógica. Solo siento que no tengo derecho a equivocarme, ni a ser feliz del todo. La facilitadora asintió y comenzó el proceso. Le pidió a Clara que eligiera personas del grupo para representarse a ella misma, a su madre, su padre. Clara observó cómo esas personas, desconocidas para ella, se colocaban en el espacio. Y entonces comenzó algo muy curioso. La representante de Clara se quedó inmóvil. No podía mirar ni a su madre ni a su padre. Su mirada estaba fija en un punto del suelo, su cuerpo encogido, como si hubiera algo más fuerte que ella, tirando hacia otro lado. La facilitadora preguntó: ¿hubo alguna pérdida en tu familia? ¿Alguien que murió joven, de quien no se hable mucho? Clara frunció el ceño. No recordaba nada así, pero entonces, al mencionar a su madre, recordó algo. Mi madre tenía una hermana mayor. Murió de niña. Casi nunca se hablaba de eso. Solo sé que fue una enfermedad rápida, algo triste, y que mi abuela nunca quiso contarlo. Un silencio profundo llenó la sala. La facilitadora asintió lentamente y le pidió que colocara a alguien para representar a esa niña. Y ahí ocurrió algo que Clara nunca olvidaría. En cuanto la representante de esa tía muerta entró al espacio, la energía cambió por completo. Era como si una sombra antigua hubiera entrado en la sala. La mujer que la representaba bajó la cabeza, sus hombros se hundieron. Tenía la mirada perdida y un dolor silencioso en todo el cuerpo. La representante de Clara comenzó a llorar. Intentaba mirar a esa figura, pero no podía acercarse. Repetía con voz quebrada: «Perdón, perdón, no te salvé». Clara sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No entendía cómo, pero esa escena la conmovía en lo más profundo. La facilitadora explicó con suavidad: cuando un niño muere joven y la familia no puede o no quiere hablar de ello, esa historia queda congelada. El sistema lo recuerda, aunque pasen décadas. Y alguien por amor ciego puede ocupar el lugar de ese excluido, tomar su destino, su carga, su culpa. Entonces miró a Clara y dijo: «Tu alma lleva años intentando compensar una pérdida que no es tuya». Y esas palabras le atravesaron el pecho. Todo empezó a tener sentido. Esa tristeza sin nombre, esa culpa sin razón, eran el eco de una historia silenciada. El llanto no llorado de su madre, la muerte no hablada de esa niña. Y Clara lo había estado viviendo, no por castigo, sino por amor, como si el alma de esa familia hubiera estado esperando años para que alguien por fin mirara. La facilitadora se acercó con suavidad y le propuso algo a Clara. «Dile a tu tía, desde el corazón: te veo. Reconozco tu lugar y ya no necesito ocuparlo por ti». Clara cerró los ojos, respiró profundo y con voz temblorosa, como si hablara desde un rincón antiguo de su ser, dijo: «Te veo, reconozco tu lugar y ya no necesito ocuparlo por ti. Tu destino es tuyo y con respeto te lo devuelvo». En ese momento, la representante de Clara se enderezó, como si una fuerza invisible le hubiera quitado un peso de encima. Sus hombros se relajaron. Pudo mirar a sus padres y a la niña, con amor, sin carga. Clara sintió un calor recorrerle el cuerpo. No era una sensación mental, era algo profundo, físico, vibrante, como si algo que estuvo atorado por generaciones por fin se hubiera desbloqueado. Y lloró, pero esta vez no era llanto de culpa, ni de miedo, ni de tristeza. Era un llanto limpio, de alivio, como si su alma dijera por fin: «Ya está». Cuando terminó la sesión, no podía explicarlo con palabras. Solo sabía que algo en ella se había acomodado, y que por primera vez no sentía la culpa. Sentía paz. Los días siguientes, Clara no podía dejar de pensar en esa niña. Una pequeña figura, invisible hasta ahora, que había estado presente en su vida sin que lo supiera. Pero algo había cambiado.
Ya no sentía angustia, ni esa presión constante de tener que hacerlo todo bien. Dejó de pedir perdón por existir. Dejó de exigirse perfección. Dejó de intentar compensar algo que finalmente entendía que no le correspondía. Y empezaron a pasar cosas sutiles, pero profundas. Aceptó una propuesta laboral que había rechazado por miedo a no estar a la altura. Dijo que sí sin dudar. Y lo hizo bien. Volvió a salir con alguien con quien se sentía feliz, pero que antes había evitado por miedo a dañar o a ser un peso. Esta vez se permitió disfrutar, sentirse amada sin culpa. Y lo más importante, comenzó a escucharse, a saber cuándo algo era suyo y cuándo no, a poner límites sin miedo, a descansar sin culpa. Un día, tomando un café en una terraza, se dio cuenta de algo simple pero profundo. Estaba tranquila. No había esa tensión constante, ni la sensación de que debía hacer algo más, ni la sospecha de que estaba fallando en algo. Solo estaba ella, presente, en paz. Y en su interior, una frase se repetía suave, como un mantra. Ya no cargo lo que no es mío. Lo que le ocurrió a Clara no fue un milagro. Fue un movimiento profundo del alma familiar. A veces creemos que lo que sentimos es solo nuestro. Pero no somos islas, venimos de una historia, de una cadena de personas que amaron, sufrieron, callaron y sobrevivieron. Las constelaciones familiares desarrolladas por Bert Hellinger se basan en una idea muy simple y a la vez muy poderosa. Todo miembro de una familia tiene derecho a pertenecer. Cuando alguien es excluido, olvidado, rechazado, el sistema se desequilibra y entonces, por amor, un amor inconsciente, ciego, profundo, otro miembro posterior intenta compensar. Esto se llama lealtad sistémica y puede manifestarse como tristeza, ansiedad, miedo, enfermedades o, como en el caso de Clara, culpa sin causa aparente. Constelar es mirar lo que fue negado, es dar un lugar a quien lo perdió, es permitir que el pasado se acomode para que el presente pueda fluir. No es magia. Es memoria emocional, es orden, es amor. Y cuando se restablece ese orden, la vida puede volver a circular. A veces, lo que más nos duele no empezó con nosotros, pero sí somos nosotros quienes podemos romper la cadena. No se trata de buscar culpables, se trata de mirar con amor, de reconocer que nuestras emociones tienen raíces, que hay heridas heredadas y que también hay caminos de sanación. Cuando Clara reconoció a esa tía olvidada, no solo se liberó ella, también honró a su madre, a su abuela y a todas las mujeres de su linaje que tuvieron que callar. Y eso cambia todo. Porque cuando tú sanas, no solo sanas tú, sanas para atrás y sanas para adelante. Así que, si alguna vez sentiste una culpa que no entiendes, una tristeza sin nombre, un miedo sin motivo, tal vez no sea solo tuyo, tal vez sea una historia antigua, esperando ser mirada con amor. Y si te atreves a mirar, puede que descubras que eso que te pesa no te pertenece. Devuélvelo con respeto y toma tu lugar, el de la vida, el de la paz, el de quien está listo para vivir en libertad. Si te gustó este video, dale al like y suscríbete para no perderte más historias interesantes.